Señor. ¿Cuántos estamos listos para escuchar palabra del Señor? Aleluya, gloria al Señor. Así como está de pie, yo le invito que vaya conmigo a la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Gloria al Señor, bendito es el Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que se están añadiendo, gloria a Dios, hermano Nelson y los hermanos que le acompañan, gloria al Señor. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Daniel capítulo 12, versículo 4. Cuando lo tenga puede contestar con un amén. Gloria al Señor. Damos lectura a la palabra del Señor en lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Y lee de la manera siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hasta allí. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en este momento, dándote gracias, Señor, por la oportunidad y bendición que nos das de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Padre, te pedimos que hables a nosotros en esta tarde o en esta noche, de acuerdo a esta palabra, Señor, que has preparado para cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es profética, Señor, y nos habla sobre las cosas que están sucediendo en nuestros tiempos y las cosas que están por venir. Tu palabra es la que nos corrige y nos habla, Señor, en lo más interior de nosotros. Nos examina, Señor, y nos hace corregir todo lo que está mal dentro de nosotros para estar preparados para el día de tu venida, Señor, la cual es inminente. En el nombre de Jesús oramos que quites todo aquello que estorba, todo aquello que trae, Señor, que quiera robarse la bendición. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y a ver si me le pueden quitar un poco el efecto, por favor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias al Señor que hoy estamos reunidos. Esta enseñanza la daremos como un tipo de conferencia con el propósito de que podamos aprender, hermanos, de las cosas que están sucediendo. Vivimos en tiempos donde la Biblia dice que son tiempos peligrosos, los tiempos postreros son tiempos peligrosos. Nosotros debemos de estar al tanto de las cosas que están sucediendo. El problema es que vivimos una vida tan ocupada que no nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, si hago la pregunta, ¿se ha dado cuenta usted de los eventos que han sucedido mundialmente en la semana a través de los noticieros? Tal vez algunos no ni se han dado cuenta. Pero cada vez estamos viendo que todo lo que se ha predicado en este altar se está ya volviendo literalmente noticia de nuestros tiempos. Y es importante por eso de que debemos de estar analizando lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, todos sabemos que en los últimos 50 años o últimos 70 años en sí, ha habido un avance tecnológico en la humanidad, la cual no había visto en toda la historia. Por ejemplo, ahora el ser humano puede viajar a otra nación en cuestión de horas a través de un avión. Anteriormente no era posible. Vivimos en un tiempo ahora donde la tecnología ha avanzado tanto que todos tenemos
un celular en la forma de poder estar conectados. Y todos estos avances tecnológicos se han hecho con el propósito de que el ser humano esté más cómodo en su vida cotidiana. Por ejemplo, incluso hasta la comida. Anteriormente, toda la comida tenía que hacerse a través de fuegos y leña, especialmente los que hemos venido de El Salvador, de América Central o alguna otra nación, de que no tenía los recursos que se habían más que todo en esta nación. Llegó un momento donde teníamos que, para poder comer, tenía que levantarse uno temprano, ir a llevar a moler el maíz para poder después hacer tortillas, y para poder tener esa comidita de esos frijolitos y tortillas era un proceso largo que tenía que hacerse. Ahora usted solamente compra ya la masa que está preparada para que solamente prepare sus tortillitas y en cuestión de unos pocos minutos ya tiene su cena lista. Algo otro se los ha hecho más fácil todavía la forma de poder preparar los alimentos de una forma a través de radiación, es decir, a través de los microondas, donde comemos nuestra comida instantánea en cuestión de 30 segundos o 3 minutos lo más, esa sopa instantánea que según en el momento es buena porque no tenemos tiempo, estamos tan ocupados en la vida. Andamos todo a la carrera. Venimos incluso a la iglesia a la carrera. Todo es acelerado en nuestros tiempos. No tomamos el tiempo porque ya no hay tiempo para nosotros, unos del trabajo a la iglesia, de la iglesia a hacer otras cosas. Terminó el día. El tiempo se fue. El tiempo ya no vuelve. Entonces vivimos una vida express donde todo es acelerado. Estamos viviendo una vida cómoda con la tecnología. La tecnología se ha creado con el propósito de que estemos de una manera más cómodos, pero también trae perjudicaciones. En los últimos 70 años han surgido más enfermedades que antes no existían. Nuestros antepasados estaban más saludables, llegaban hasta una edad bien ancianos y todos bien enteros todavía. Nosotros llegamos a los 30, 40 años y ya padecemos de saber de que hasta la lista se nos olvida de todo lo que padecemos hoy. Sí. ¿Por qué? Porque la misma tecnología de la cual nosotros hemos acudido es la que nos ha perjudicado. La comida está contaminada por radiación, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque queremos algo express, algo cómodo. El celular tiene radiación también. Y no nos importa tenerlo tan cerca de nuestro cerebro porque está tan cómodo el poder solamente hacer una videollamada, enviar un mensaje o estar entretenido a través del teléfono. Y muchos pasamos más tiempo en el celular que leyendo la Biblia, por lo cual sabemos más de lo que mi amigo está poniendo en las redes sociales que lo que Dios está diciéndome a mí en los últimos tiempos. Esa es la vida que vivimos. Por eso dice la palabra que vendría el momento en los días postreros donde la ciencia aumentaría. La palabra ciencia significa conocimiento. Usted sabe de que hay dos cosas. Está la ciencia atea y la ciencia tea. La ciencia teísta, con esta palabra. La ciencia atea es la ciencia que niega la creación de Dios o que niega a Dios mismo. No confunda que la ciencia entera está negando a Dios. No. Hay hombres teístas, es decir, hombres que creen en Dios, que estudian lo que es la biología, la física, la cuántica, pero también creen que todo esto no es por pura casualidad, sino que tiene que haberlo creado alguien especial, un arquitecto especial, alguien sobrenatural. Y ese alguien es Dios, y usted y yo lo sabemos. También hay otros que se estudian la ciencia atea, es decir, la ciencia que niega la existencia de Dios. Porque para ellos usted y yo somos solamente una casualidad de existencia. Vivimos o venimos a este mundo por pura coincidencia, la explosión de un átomo. Y no hay otro propósito de la vida. Simplemente hay una casualidad que un átomo explotó, dio casualidad de que los planetas se formaron, se alinearon, universos fueron establecidos y de repente
la vida surgió por pura casualidad, según la ciencia atea. Pero usted y yo sabemos que no es así, que usted y yo estamos acá con un propósito, y ese propósito es que tengamos un encuentro y una relación personal con nuestro Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Ahora, con el aumento de la ciencia, dos cosas han surgido. Uno, que nos hemos vuelto nuevamente más dependientes de la ciencia. Tan dependientes de la ciencia que muchas personas ya no saben ni escribir lo que se conoce como letra de carta. Mucha gente solamente sabe solamente escribir a través de el teclado. Se les ha olvidado, o algunos ni llegaron ni a aprenderlo porque ya no es necesario. Nosotros en nuestros tiempos tuvimos que aprender cómo, con aquellos dibujitos tomábamos el tiempo para escribir, aprender dos tipos de formas de escribir. Una, la letra de carta, y la otra de molde. Pero ahora los estudiantes de nuestros tiempos que tienen todo avanzado, en lugar de ser más inteligentes, discúlpeme, pero parecen lo contrario a veces. Sí, porque no saben ahora ni multiplicar a veces 7 por 7. Sino que tienen que acudir. ¿Cuánto es 7 por 7? A ver, permíteme, déjame ver lo que dice la calculadora. Están dependiendo tanto de la tecnología. Y otros que ni textos bíblicos se saben. Y lo único que dice, ¿qué dice la Biblia? Déjame ver lo que dice aquí. Voy a buscarlo en mi navegador del teléfono porque todo es dependiente del teléfono. Le hago una pregunta a todos los que estamos acá. ¿Nos recordamos por lo menos el número de teléfono de 10 personas que nosotros conocemos? ¿O todo está dependiendo de lo que tenemos almacenado acá? ¿Y anteriormente cómo era? ¿Era todo? Memoria. Y nuestros antepasados, campesinos que a veces no tenían grandes estudios, podían medir hasta la estación del sol o la hora que era, o si iba qué es lo que iba a suceder con solamente ver la alineación del sol. Y nosotros hemos avanzado tan tecnológicamente, pero en lugar de volvernos inteligentes, nos hemos vuelto tontos. Es una verdad. Es una verdad que no nos gusta que nos digan la verdad, pero es la verdad. Y la Biblia dice que iba a aumentar la ciencia. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que es la ciencia? El conocimiento. Ahora hay dos cosas. En nuestros tiempos tenemos ciencia, pero algo que que está faltando y carece, y aún en el pueblo de Dios, es sabiduría. Lo que es el conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. Van a la par, pero no es lo mismo. El conocimiento es el saber hacer las cosas. Tengo conocimiento de hacer algo, pero sabiduría es saber cómo hacer y cuándo hacer. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, nuestros jóvenes que a unos a veces como que hasta nos da risa de que los niños parece que hasta nacieran ya con el teléfono en las manos, que saben más técnicas del teléfono que nosotros. Y hasta para escribir, ¿cómo escriben? Y a mí todavía me cuesta escribir con una mano. Por eso a veces cuando estoy respondiendo a alguien, dice, ¿cómo se tarda el pastor? A veces tengo que hasta autocorregir mis propios mensajes. Pero los niños no, rápido, con los dos dedos, así, como que nada y lo. Dice uno, wow. Pero le pregunta algunas cosas, como por ejemplo, algunas tablas del 3, 4 o 5, nada. Entonces, la juventud de nuestros tiempos está siendo tan atacada, a diferencia de la juventud de nuestros tiempos, con retos que salen en nuestros tiempos, y todo por culpa de las redes sociales. Porque pasamos más tiempo en las redes sociales y el joven por quererse volver tan popular
empieza a hacer a veces hasta estupideces. Disculpe la palabra, pues la verdad. Hacer cosas que no van con lo que es lógica. Y todo por ganar popularidad. El aumento de la ciencia, pero el decaimiento de sabiduría. Ahora la Biblia dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿No es así como dice la Biblia? Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, aquellos que se creen sabios desprecian lo que es la verdadera sabiduría y no son sabios, sino que tontos. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto a los insensatos. La palabra insensato significa tonto. Es más, Jesús usó esta palabra en varias ocasiones. Jesús la usó para corregir cuando debía de corregir también incluso a sus propios discípulos. Aquellos dos que iban con él junto a Emaús, iba juntamente con ellos y ni se habían dado cuenta hasta después que cuando les dice que los deja que ellos hablaran, no, pues el Mesías anduvo con nosotros y después dijo que iba a venir y algo pasó y de repente ahora murió y ya pasó el tercer día, que vamos nosotros y no pasó nada. Aunque dicen algunas mujeres que él resucitó, pero ya vamos de regreso mejor. Y Jesús que dice, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Usted cree que se vería bonito esa palabra? Esa palabra fue fuerte. Tontos, que no estuvieron con él, que no lo vieron lo que él hizo. ¿Cuándo les falló para que no le crean? Lo mismo nos dice Jesús a nosotros. ¿Cuándo nos ha fallado para que dejemos de creer en sus promesas? Producción, ayúdeme producción con la imagen que tenemos. Del tema. ¿Cuántos se acuerdan cuál es el tema? Profecía acelerada. Ahora, no, producción, está poniéndome el video, no le dije el video, la imagen, por favor. Profecía acelerada, déjenme ver si puedo conectarme ya con ello, gracias. Y esto, a través de esto, eso era solamente la introducción de por cierto. En esta enseñanza vamos a ver tres tipos de cosas: cómo estábamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y es muy importante que analicemos esto porque cuando usted analiza lo que está sucediendo, cómo estábamos antes, a cómo estamos hoy, podremos ver lo que está por venir, lo que se aproxima. Y la verdad, hermanos, es que hoy más que nunca la venida del Señor está en las puertas. Antes, yo sé que muchas veces lo hemos escuchado, pero hoy podemos ver que se están cumpliendo señales frente a nuestros ojos de las señales que Jesús había dicho. Siguiente imagen, producción. ¿Por qué profecía acelerada? Bueno, la palabra profecía es revelación, una advertencia y conocimiento divino de eventos actuales o distantes. A diferencia de los adivinos de nuestros tiempos, por cierto, ¿no ha notado que en nuestros tiempos están surgiendo más falsos mentirosos que dicen que leer las cartas e incluso hasta mencionan el nombre de Dios y se hacen pasar como hijos de Dios, pero son hijos de Satanás? Y se hacen pasar como personas a quien Dios les habla, y lamentablemente la ignorancia lleva a muchas personas que busquen este tipo de personas, este tipo de hombres fraudulentos. Charlatanes, correcto. Ahora, la palabra profecía viene del hebreo, y la palabra profecía, incluso el profeta en sí cuando hablaba, el profeta, la palabra profeta significa uno que habla por otro o uno que habla bajo inspiración. Y Dios a través del Antiguo Testamento hablaba al pueblo de Dios a través de lo que era profecía, es decir,
Dios levantaba a un profeta y ese profeta reunía al pueblo para traer una palabra de Dios al pueblo. Y eso cumplía tres partes. Uno era traer consuelo al que se encontraba en aflicción y traer exhortación al que se encontraba viviendo desordenadamente. O sea que, en otras palabras, afligía a los cómodos y traía consuelo a los afligidos. Ese era el propósito en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de un profeta. ¿No hace lo mismo Dios hoy en nuestros tiempos? Dios levanta a hombres en la congregación para hablarnos su palabra, que la congregación se reúna y su palabra se hable. Es Dios hablando a través del predicador. No es el predicador hablando su propia palabra, porque la verdadera palabra más profética que tenemos es la palabra de Dios, la cual nos habla y penetra hasta en lo más interior de nosotros, corrige lo que debe de ser corregido y trae consuelo en medio de la aflicción también. La palabra profecía acelerada no es un término bíblico, pero vemos su concepto en diferentes patrones de eventos que sucedieron a través de la Biblia. Producción, siguiente imagen. Por ejemplo, podemos ver aquí, no, se pasó producción la anterior, por favor. Ahí, gracias. Podemos ver, por ejemplo, la primera profecía que Dios reveló a su pueblo, la encontramos en Génesis 3:15. Ahora, Génesis 3:15, ayúdeme a alguien, por favor, en la congregación a leer Génesis 3:15. Le voy a pedir su ayuda para avanzar un poco más. Vamos a tratar de ver hasta dónde Dios nos da para poder dar esta enseñanza, pero como mencionamos, es una serie de temas que vamos a estar dando, si Dios permite, en los próximos 3 sábados, porque hay mucho que hablar todavía. La profecía, primera profecía que sucede o que Dios da es en Génesis 3:15, la cual dice: amén. La profecía es de la profecía de la simiente, lo que nosotros llamamos protoevangelio. ¿Por qué protoevangelio? Porque desde ese momento Jesús estaba siendo anunciado desde el momento que el hombre falla, ha pecado delante de Dios, pero esto no sorprende a Dios. Dios tenía ya un plan de redención, por lo cual es revelado como profecía el plan del protoevangelio, es decir, el anuncio del evangelio, que vendría el segundo Adán. Así como el pecado entró por el primer Adán, vendría el segundo Adán, el Hijo del Hombre, Dios mismo encarnado, para hacer redención en la humanidad a través del sacrificio perfecto en la cruz de Calvario. Pero para que sucediera esa profecía, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Pasó mucho tiempo. Incluso mencionamos que es un patrón. Por ejemplo, vemos a un tiempo donde la humanidad estaba viviendo bajo una perversión del pecado. Dios llama a un hombre en quien encuentra gracia. Su nombre era Noé. En él y en su familia le advierte de lo que está por venir. Noé escucha el llamado de Dios y empieza a construir el arca. Pero ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? ¿Y cuánto tiempo tardó para que viniera la lluvia? $120 años después empieza a llover. Entonces, nuevamente, una profecía es dada, pero el tiempo pasó para que se llegara a cumplir. Nuevamente, después vemos el segundo paso, y el cual es la libertad de lo que es el pueblo de Dios, la liberación de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Entonces vemos las 3 etapas. Uno, la redención de Dios con la humanidad, la purificación. El otro, la liberación. Y el tercero, el cumplimiento
en la cruz de Calvario, de lo que era la profecía mesiánica. La profecía de la liberación de la esclavitud que Dios había traído a su pueblo. Para que llegara a suceder este evento, tuvieron que pasar diferentes eventos para que llegara la profecía a cumplirse, la profecía de la simiente. Cuando viene y sucede la profecía de la cruz del Calvario, sucede algo. Durante un tiempo, entre Isaías a lo que se conoce los 4 evangelios, hubo un tiempo de silencio, posiblemente 400 años. Algunos le llaman la página en blanco, porque usted ve que durante esos tiempos ya no hubo nada. O sea, Dios no estuvo hablando de una manera consecuente como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo, una vez más, empieza a entrar como, bueno, ya se tardó. Bueno, no ha sucedido nada. Pero había todavía un remanente. Un hombre que dijo, que el Señor me permita, que el Señor no me permita morir sin que mis ojos antes vean a su enviado. ¿Y qué sucede? Cuando menos se esperaba, la estrella brilló en Belén y se cumplió la promesa que un niño era nacido. La promesa del Salvador, pero para que cuando viene eso, entonces, después de un lapso de tiempo que parecía que nada sucedía, se cumple una profecía que nace en Belén y de repente, ¿cuántos años tuvo Jesús en la tierra? 33 y a 33 años y medio, por ahí así, un promedio. Cuando vemos a Jesús que durante estos 33 años de su ministerio, de su vida en la tierra, se fue cumpliendo profecía tras profecía tras profecía, de una manera consecuente. En una donde él llega y abra las escrituras y dijo, se ha cumplido hoy lo que el profeta Isaías ha dicho. Pero hasta que llega el ¿qué? El cumplimiento de la profecía de la salvación de la humanidad a través de la cruz. Entonces, vemos que primero hay un tiempo donde no sucede nada y de repente algo sucede y las cosas van aceleradas como una tras otra, tras otra, tras otras, hasta llegar a cumplir la profecía que había llegado. Ese es el término que llamamos profecía acelerada, donde por un tiempo parecido como que no ha estado sucediendo nada y de repente estamos viendo en los noticieros que una cosa tras otra se está cumpliendo frente a nosotros. Y eso significa que la venida del Señor está a las puertas. El Apocalipsis 16:1 habla de las copas de la ira. Y cuando vemos nosotros, cuando usted pueda ver lo que es este Apocalipsis 16, y usted verá que dice la Biblia, y el ángel derramó la copa y esto sucede, y el segundo ángel derramó la copa y esto sucede, y el tercer ángel derrama su copa. Entonces, en otras palabras, no hay lapso de tiempo, sino que va en consecuencia, aceleradamente, una cosa tras otra cosa. A eso nuevamente es lo que llamamos profecía acelerada. El concepto lo hemos visto desde el principio hasta que el momento de Noé, el momento de Moisés, hasta el momento de la cruz y hasta el momento de la venida del Señor, que Él mismo nos dio una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Bueno, vaya conmigo a Mateo 24. En Mateo 24 tenemos una lista de advertencias o señales que Jesús daría a su pueblo. En Mateo 24, cuando lo tenga conmigo, diga amén. Gloria a Dios. En Mateo 24, quiero que conozca esto. En el versículo 1, en su encabezamiento dice, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Note esto. Jesús se encontraba ¿en dónde? Jesús se encontraba saliendo del templo y ahora se iba.
sus discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo. Es decir, estaban tan admirados por aquel gran edificio que había sido construido en Jerusalén. A veces nosotros así somos también. A veces alguien cuando visita, queremos a veces enseñarle cómo es nuestra casa o cómo es también el templo de la iglesia donde estamos. Nos sentimos bien, queremos que vean. Queremos a veces hasta impresionarlos y que se sorprendan. A veces sí es la humanidad. Sus discípulos así estaban actuando. Estaban tan asombrados. No, pues este es el templo de Jerusalén. Este es el templo de Dios. El mismo lugar donde Jesús había entrado una vez. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró las mesas y ¿qué hizo? Porque eso no lo impresionó a él. Dijo, ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones. Y los discípulos todavía, no, pues mira Jesús, qué bonito este lugar, bien precioso. Es que este es el templo mejor que existe sobre la tierra. Es el templo de Dios. Y Jesús, ¿qué dice en el versículo 3? Respondiéndole, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese es el mensaje también para nosotros. Esta no es la iglesia. Esto puede destruirse. Esto el día de mañana no está. La iglesia somos nosotros. Lo importante es que usted y yo somos la congregación de Dios. Esto es solamente un edificio donde la iglesia se reúne para alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, Jesús, nos acabas de decir que el templo va a ser destruido. Este es el templo que se reconstruyó después de que Babilonia tomó poder sobre Jerusalén y derrumbaron los muros de Jerusalén y derrumbaron el templo. Y después se volvió a levantar el templo durante el tiempo de Oseas y de Nehemías. Y ahora tú estás diciendo que se va a destruir o que va a quedar otra vez, se va a quedar en pedazos o se va a derrumbar. ¿Cuándo va a ser? Una buena pregunta. ¿Por qué? Porque ellos conocían la historia de Jerusalén, conocían la historia de Israel. Y dicen ellos, dinos cuándo serán estas cosas. Note, ¿cuándo serán estas cosas? Pero no solo eso. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas importantes que son importantes para nosotros. Una, ok, nos acaba de decir que este templo va a ser destruido. ¿Cuándo va a suceder? Pero ya que te tenemos acá, queremos preguntarte también, ¿qué señal hay de tu venida? Es decir, nos dices que te vas, pero ¿cuándo? ¿Qué señal nos está dando de tu regreso? Y tercero, y del fin del siglo. Note, algunos dicen que es el fin del mundo. No, están diciendo el fin de la era. ¿De cuál era? Bueno, Jesús le responde, versículo 4. No, una pregunta. ¿Qué es un siglo? 100 años. Ellos estaban preguntando, ¿qué señales hay del fin del mundo, perdón, del fin del templo, señales de tu venida y del fin del siglo, es decir, del fin de los 100 años? ¿Cuáles 100 años? Vamos a ver lo que dice Jesús. Versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Primero, note cómo Jesús empieza esta advertencia. Bueno, antes de responder, primero, miren que nadie los engañe. Porque tiene que suceder un factor de eventos. Porque vendrá, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Primero, vendrán muchos charlatanes diciendo yo soy el ungido y a muchos van a engañar. Y es lo que hemos visto en estos últimos 100 años. La apostasía, cómo se ha levantado de hombres que se hacen llamar, recuerde, Cristo significa ungido. De hombres que se hacen llamar ungidos de Dios. Predicando otro evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo.
evangelios que llevan a la gente a creer más que Dios salva a las personas a través del billete. Es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Falsos cristos que se han levantado. Bueno, seguimos. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. En otras palabras, no se preocupen, pero aún no es el fin. En los últimos 100 años, la humanidad ha experimentado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los rumores entre otras guerras que están por levantarse, un descontrol completamente en el mundo, en solamente los últimos 100 años. Sigamos leyendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando dice nación contra nación, dice etnas contra etnas, es decir, grupos étnicos contra otros grupos étnicos. En otras palabras, razas contra razas. Se levantarán razas contra razas. En los últimos 100 años estamos viendo el levantamiento del racismo y discriminación en nuestros tiempos. ¿Y qué más dice? Y gobiernos, versículo, y reino contra reino, es decir, gobierno contra gobierno. Y en lo que hemos visto, gobiernos que están en desunidad. Mire El Salvador, mire Estados Unidos, gobiernos que hay conflictos internos dentro de las mismas naciones. Y sigue diciendo, y habrá pestes, que son enfermedades, pandemias y hambres. ¿Qué es lo que trajo esta situación de la pandemia? ¿Acaso no trajo desempleos? ¿Acaso no trajo mucha necesidad en personas? Y terremotos. Bueno, pero siempre ha habido terremotos. ¿Sabe por qué hay que hacer un énfasis en la palabra terremotos también? Porque no solamente se está refiriendo a terremotos, sino que está refiriendo en sí a la misma naturaleza. Es decir, a cualquier cosa que tiene que ver con lo que es natural, la naturaleza. En los últimos 100 años, ¿qué es lo que ha sucedido? En los últimos 100 años, usted y yo, volvemos al principio, hemos visto que el aumento de la ciencia también ha traído perjudicación en nuestra propia vida. Una pregunta. La basura que usted va a despojarse de ella, ¿usted tiene idea dónde va a parar esa basura? ¿Tiene idea de dónde van a parar estos plásticos que a veces nosotros decimos que estamos reciclando? Están yendo a parar en un lugar en el mar, en un lugar que se ha convertido en una tremenda isla que es 2 veces más grande que el estado de Texas y 3 veces más grande que el país de Francia. Todo está yendo a parar allí. Eso es algo de urgente que todas las naciones quieren resolver, pero no pueden. ¿Por qué razón? Si llegamos, hermanos, a quemar todo esto plástico, imagínense que es 2 veces más grande que el estado de Texas, y el estado de Texas es 10 veces más grande que El Salvador, es decir, 20 veces más grande todavía que El Salvador, es el lugar donde todo está yendo a parar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la comida que nosotros estamos consumiendo, que a veces para poder comer más saludable, vamos y consumimos mariscos, y esos mariscos están siendo contaminados. Y según dicen que para el año 2050, posiblemente ya no haya ni mariscos. Eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Pero a nosotros no nos importa. No nos estamos enfocando en eso. Normalmente estamos siguiendo nuestra vida rápida. Estamos preocupados solamente en lo que está sucediendo hoy, no en lo que viene después. No en nuestros hijos, en lo que les va a suceder a ellos. Si es que Jesús no viene todavía para ese tiempo. Aunque, por lo visto, Jesús está más que cerca. Y pronto el Señor vendrá por su iglesia. ¿Todo esto está afectando al ambiente de nuestro tiempo? Claro, por eso usted ve que el ambiente está siendo afectado. Ve más huracanes que están empezando. ¿En qué forma? ¿En dónde empiezan los huracanes?
en el océano. Estamos viendo estabilidad en lo que es el clima. Cuando antes lugares donde no era frío, ahora es súper frío. Lugares donde antes no hacía calor, hoy hace demasiado calor. Y cada vez parece que se está volviendo más caliente o más caloroso el tiempo. Cada vez la situación está poniéndose peor para este mundo. Y Jesús nos estaba advirtiendo de todo esto. Seguimos leyendo todavía. Versículo 8. Todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Mira, note, todas estas señales que acabamos de ver solamente es el principio de dolores. Ahora, para que sean señales tienen que tiene que haber un patrón de que no solamente una vez se suceden, sino que empiezan a suceder más frecuentemente. Empezamos a verla más frecuentemente. Porque no sucedió solamente una guerra y ahí acabó, sino que he visto que desde estos últimos 100 años han habido más guerras que se han establecido en el mundo entero. Y rumores de guerra. Y más enfermedades en estos últimos 100 años. Enfermedades como el SIDA, enfermedades como el cáncer, enfermedades obviamente como lo que está sucediendo hoy y otras más todavía. La lista sigue todavía. Y solamente en los últimos 100 años. Lo que viene está peor entonces. Cuando Jesús dice, y esto es solamente principio de dolores. Podemos seguir leyendo todavía, pero producción, por favor, póngame la presentación, por favor. Gloria a Dios. Los últimos 100 años que hemos vivido, recuérdense que Jesús, la pregunta a Jesús era, ¿cuáles serán las señales del fin del siglo? No del fin del mundo. Porque nosotros lo que estamos esperando en el Señor, entendemos muy bien que es un proceso todavía. Primero tiene que haber un arrebatamiento, después gran tribulación, después un milenio. O sea, es decir, todavía el fin del mundo todavía no termina. Pero viene un tiempo para este mundo donde la iglesia es arrebatada. Y los que predican ya no vamos a estar. Y este mundo va a desear escuchar a estos loquitos que a veces rechaza, que le volviéramos a predicar. Siguiente imagen, por favor, producción. Note cómo empieza todo. La seguridad nacional es tan importante que para poder nosotros mantenernos seguros, estamos dispuestos a negar nuestra libertad. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre del año 2001? Cuando los terroristas vinieron y pegaron en las Torres Gemelas. ¿Qué sucedió? Bueno, siempre que hay una tragedia nacional, hemos estado dispuestos a perder nuestra libertad por estar seguros. Es decir, anteriormente nosotros podíamos llegar, cuando íbamos a dejar a alguien en el aeropuerto, casi hasta donde se va a subir el avión. Hasta allí podíamos llegar y esperar con la persona. Después, solamente hasta la entrada del aeropuerto y no puede proceder más. Ahora, con nuestros tiempos, ¿qué pasa? Ahora en una escala internacional hacemos lo mismo, sin cuestionar y solamente obedecemos con el fin de mantenernos seguros. ¿Por qué? Porque recuerde esto, el temor es la clave del control en la población. Por eso usted ve que las noticias siempre van a estar dando malas noticias para que el espectador esté con miedo. Y muchos cayeron en esa trampa. Dejaron de congregarse porque, ay, que me da miedo eso de esa enfermedad. Algunos nos pegó y aquí estamos todavía por la gracia y misericordia de Dios. Alguien dijo que para controlar las masas tiene que ser a través del temor. Y es cierto. Eso es lo que sucede hoy. El temor es lo que da control de nuestra libertad a los que está sucediendo. Siguiente imagen, por favor. Las redes sociales es un punto importante.
El origen de las redes sociales en Internet se remonta al menos a 1995 con la primera que fue creada, llamada classmates.com. La forma de que se podía mantener los estudiantes en contacto después de la escuela, porque después que todos se gradúan, cada quien va a diferentes escuelas o diferentes universidades o a veces a diferentes trabajos y se perdió el contacto. Entonces la idea era que mantener unido a los estudiantes de, bueno, quiero saber cómo te fue, cómo estás. Porque en Estados Unidos hay una tradición que después de 10 años que se han graduado, vienen y se vuelven a reunir 10 años después para ver qué han hecho en su vida. Algunos siguieron lo mismo, otros llegaron y fueron exitosos. Pero crean que con el deseo de mantener el contacto entre los estudiantes, se creó una página comunitaria entre los estudiantes llamada classmates.com. Con el tiempo se fue creando otra que su nombre era MySpace. MySpace fue lanzada en el 2003. Siempre que uno se agregaba o creaba su perfil, su primer amigo era Tom. Tom era uno de los creadores de esta página. Después, el objetivo de esta página era que el usuario pudiera compartir más de sus fotos, fotografías y más de su información o qué música le gustaba. 2004. En el 2004 viene y se forma otra con ese mismo patrón que las anteriores, la cual es muy famosa y que casi todos usamos. Facebook. Ahora, Facebook en su origen empezaba simplemente como una página regular donde usted creaba su perfil, ponía una foto y añadía algún familiar o algo y era con el propósito y la idea era, sonaba bonito. Bueno, vamos a añadirme, por ejemplo, con el hermano Nelson, no lo he visto en años, a ver cómo está y no estamos compartiendo información. Ese era el objetivo, o así sonaba como objetivo. Pero ¿qué pasó a través de los años? Esta página se volvió más comercial. Estos servicios se volvieron más comerciales. Empezaron a dar servicios. Ahora, ¿quieres jugar juegos? También hemos añadido juegos si quieres jugarlos para que estés entretenido. El punto ya no era de vez en cuando que usted ingresara, sino que usted estuviera constantemente en la página. Por eso cada vez se iban añadiendo más cosas. Ahora vamos a añadir videos. Ahora vamos a añadir esto, vamos a añadir aquello. Con el propósito, como un anzuelo, que la persona estuviera constantemente allí. Hoy muchos ni salen de allí. Eso es lo que pasa. Suena como inofensivo. Pero ¿qué sucedió? Usted nota que cuando usted va a crear algo, ahora en su teléfono inteligente, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer para poder usarlo? Crear una cuenta. Tiene que crear una cuenta de un correo electrónico para poderle dar uso. Y si usted se da cuenta, siempre que usted va a ingresar en algo, le pregunta, ¿nos das permiso de acceder a tu información? Y uno, por querer usar este servicio, no le pone atención y pone sí. Y hemos dado toda nuestra información libremente. Toda nuestra información, contactos y todo, lo hemos dado libremente. Ahora, ¿cómo operan estos? Facebook, la página después, una red social que es YouTube, que también, donde todos transmitimos. Recuerde, esta enseñanza hoy no es transmitida, esto es solamente para nosotros. Pero las páginas como YouTube que empiezan con el propósito de compartir videos de las cosas que están haciendo, después fue vendida a una corporación más grande llamada Google. Anteriormente, para que usted pudiera buscar una información en los principios del año del Internet, usted tenía que buscar o navegar bastantes categorías, como se le conoce. No podía simplemente ingresar, quiero ver Iglesia Cristiana del Buen Pastor. Tenía que ir un largo camino de categorías para encontrar lo que usted estaba navegando o buscando. Y era un proceso largo. Hasta que empezaron a existir los navegadores que hoy usamos,
el cual fueron creados con un propósito, hacerlo más fácil para nosotros, pero también creados con lo que se conoce en inglés como un algoritmo o algoritmo. Ese algoritmo empieza a conocer lo que más estamos buscando, almacena lo que usted busca, es decir, que lo que usted ve no es privado. Alguien lo está viendo. Y no me refiero solo a Dios. Dios todo lo ve. Todo lo que usted está buscando en el internet, le digo una cosa, no es borrado para siempre. Aunque esto lo borre de su computadora, no es borrado para siempre. Por eso siempre, cuando le educaba a los jóvenes, siempre le decía a las jovencitas, tengan cuidado con los tremendos, con esos que empiezan a pedir fotos ahí sensuales. Porque aunque piense que es algo privado, eso no es privado. Eso no queda borrado. Que el algoritmo es algo que empieza a conocer, pues no a Luna le gusta las computadoras o le gustan los zapatos y de repente Noel Luna se mete en Facebook y cuando Noel Luna está en Facebook chateando con hermano Carlos, por ejemplo, empieza de repente a ver, ¿quieres comprar zapatos? Sí. Exacto. ¿Por qué razón? Porque están conociendo nuestros forma de navegar, lo que estamos haciendo constantemente. En otras palabras, toda nuestra libertad la hemos nosotros dado libremente. No nos han forzado a hacerlo, lo hemos hecho libremente. Nosotros ponemos y estamos constantemente poniendo fotos y de todo lo que estamos haciendo y de repente ¿sabe lo que estás haciendo? Sin que usted se diera cuenta. Usted ha dado permiso que usen sus fotos y de repente aparecen esas fotos en algún otro portal de muchachita buscando novio o novio buscando chica y aparecen esas fotos, por ejemplo, como que fueran que usted verdaderamente está allí. Eso sucede. ¿Por qué? Porque hemos dado toda nuestra libertad, toda nuestra privacidad. Y ellos, si usted aunque quisiera demandarlos, dicen, pero tú dijiste sí. Tú dijiste, te vamos a dar, tú dijiste, sí, nos das permiso de hacer lo que queramos con esta información. ¿Alguna vez nos hemos puesto nosotros a leer todo lo que es algo que se nos diga, como por ejemplo los requisitos para poder ingresar a algún sistema? No tenemos tiempo. Ok, ponemos. O sí acepto. Y toda nuestra información hoy es almacenada en algún navegador en el internet. Nuestras fotos, todo lo que estamos haciendo. Algunos decían que las vacunas serían la forma de mantenernos a nosotros rastreados. Mentira. Yo soy sincero, no es así. ¿Por qué razón? Porque ya nosotros dimos esa información aquí. Con el GPS, cuando vamos a poner, voy a ir al trabajo, voy a poner mi dirección. Le digo esto. Todo camino que usted toma está siendo almacenado y guardado y enviado a un servidor. ¿Saben en dónde está? ¿Cuál tiempo estuvo allí? ¿A qué hora llegó y a qué hora se fue? En otras palabras, ¿para qué se te preocupa de que la vacuna va a ser cómo lo van a rastrear? Ya hace tiempo lo han estado rastreando. Sí. Es la verdad. Todo eso es lo que ha pasado con el avance de la tecnología. Así es como nosotros, por eso, miren, cuando se trata, si llegara una persecución contra los cristianos, nosotros mismos ya dimos hasta dónde estamos y a dónde nos van a ir a encontrar. ¿Sí? Nosotros mismos hemos dado toda esa información. Siguiente imagen, por favor, producción. Aleluya. Esto es un resumen de lo que hemos hablado, de los señales y acontecimientos importantes en nuestros tiempos. Los falsos cristos, guerras y rumores, hambres, pestes y epidemias, terremotos, mártires, falsos profetas. Versículo 12, vamos a ir a Mateo 24, 12.
Vamos a empezar del 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente volvemos al punto. Recuerde, falsos cristos y falsos profetas tienen que ver con la apostasía. Y por haberse multiplicado la maldad, note esto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe que esta parte es muy peligrosa? Porque está hablando de que abandonar la fe cristiana empieza a menguar. ¿Por qué? Se ha multiplicado la maldad. Ahora, note el tiempo donde vivimos. Jesús dijo que una de las señales sería como en los tiempos de Noé. Vivimos en un tiempo donde la homosexualidad se ha levantado en un nivel tan peligroso. En los años 80, decíamos el domingo pasado, la persona no salía, como se conoce vulgarmente, del closet, pues no se revelaba si era un homosexual. ¿Por qué? Era una vergüenza. Ahora lo hacen con orgullo. Es un homosexual, el mundo le aplaude. Antes el homosexual era como el cómico de la película o de la novela, lo que sea. Todos se reían de él. Ahora hasta parece hasta el héroe. Sí. Todo que se hace hoy en nuestros tiempos, hermanos, vivimos un tiempo tan peligroso porque, note esto, vivimos en un tiempo donde es peligroso que una persona hable en contra de la homosexualidad libremente, porque ahora puede tener consecuencias legales. Pero no importa. El Señor nos ha llamado a hablar la verdad. Si se ofenden, que se ofendan. La verdad va a ofender a muchos. El domingo pasado enseñamos un video y queremos volver a enseñar, porque note esto. A ver, producción, primero producción, si me enseña la imagen de una imagen que tenemos ahí de la homosexualidad, por favor, producción. No, primero la imagen, por favor. Después vamos a ir allí. Gloria a Dios. Mire, ya el tiempo se nos ha ido casi una hora y no se siente el tiempo, ¿verdad? Cuando estamos hablando sobre este tema importante. Producción. Note esto. Antes de que pongan el video, después ahorita lo voy a poner, pero muchas iglesias tristemente hoy, de diferentes denominaciones, bautista, metodista, luterana, tristemente hasta iglesias que se consideran pentecostés, ahora están siendo inclusivas en cuanto al homosexualismo, creyendo con el propósito o excusa de decir que debemos de adaptarnos al tiempo. No debemos de adaptarlo al tiempo, porque el tiempo ha cambiado, pero la palabra de Dios no cambia. Pecado sigue siendo pecado delante de Dios. Abominación es para Jehová este pecado. Y note esto, como el peligro, iglesia, que yo quiero que usted entienda esto, es el peligro que empieza con nuestros hijos. ¿Por qué con nuestros hijos? Porque nuestros hijos es la puerta que se abre para Satanás. Porque nosotros, el diablo sabe que amamos a nuestros hijos, que daríamos todo por nuestros hijos. Y por eso empieza atacando a nuestros hijos. Son demonios en nuestros tiempos que están actuando con esto, el mal espíritu de la homosexualidad. La ciencia dice que el hombre ha nacido así, es mentira del diablo. Porque si el hombre naciera así o la persona naciera así, Dios fuera injusto. Porque Dios no condenara a algo que Él mismo ha creado. Por eso, esto es más de ser solamente un trastorno, también es un espíritu de homosexualidad que se ha levantado en nuestros tiempos. Tristemente se está tolerando demasiado, cuando nosotros debemos de ser atalayas y hablar la verdad de la palabra del Señor. Se ofenda quien se ofenda. ¿Por qué con nuestros hijos el diablo empieza a atacar? ¿Por qué? Porque abrimos puertas y a veces descuidamos a nuestros hijos. Dejamos que nuestros hijos vean cualquier tipo de cosas para abrir puertas y después somos nosotros perjudicados. A veces parece inofensivo que un niño esté jugando con una muñeca
o que una niña esté jugando con cosas de varones. Parecen ofensivos y a veces hasta nos reímos. Qué bonito se ve. Pero el diablo toma ventaja de esas cosas. Por eso el diablo está tomando ventaja en nuestros hijos. Por eso son peligro con nuestros hijos lo que está sucediendo. Porque el diablo conoce, bueno, no pude allegarte a ti, pero voy a llegar a tu casa a través de tus hijos. Esos hijos que están pasando todo el día aprendiendo ciencia atea. Todos esos hijos que están aprendiendo 5 días a la semana, 8 horas al día, que Dios no existe y es pura casualidad que estamos acá. Voy a empezar con ellos. Y nosotros no nos damos cuenta. Y de repente, cuando nos dimos cuenta, estamos con un serio problema. Porque no hemos aprendido a educar a nuestros hijos, incluso en el tema de la sexualidad. Dejamos que el mundo los eduque en lugar de nosotros. Cuando Dios dice claramente que para todo hay un orden. Eso es un tema que incomoda a muchos, pero es una gran verdad. Nosotros debemos de educar a nuestros hijos en cuanto a su crecimiento y no dejar que el mundo lo haga por nosotros. Porque después vienen los problemas. Producción. El video, por favor. Audio. Este video lo enseñamos el domingo pasado, pero es bueno volverlo a ver. Algunos no lo han visto. Gloria a Dios. Audio, producción. Gloria a Dios. Aleluya. No dejemos que el diablo gane ventaja en nuestros hogares con nuestros hijos. Adelante, producción. Mi nombre es Matías. Soy Génesis, me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Ser trans no define que me va a gustar. ¿Por qué tenemos que aprender a explicar tantas cosas para poder ser niñas y niños? No somos princesas, somos inteligencias. Yo no quiero que me pregunten si tengo o no tengo un pene. ¿A quién le importa? Soy un niño más y se acabó la historia. No somos ni rosadas ni azules, somos de todos colores. Yo como niña trans todavía no sé si me van a gustar las niñas o niños. Yo no soy princesa como la Cenicienta. Soy una niña luchadora o Mulana. Los jóvenes trans no discriminamos y somos todos distintos unos del otro. Exigimos igual derecho a ser diferentes. Yo no sé por usted, pero eso es alarmante, muy alarmante. En los tiempos antiguos, cuando el hijo era rebelde, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel apedreaban al hijo. En nuestros tiempos, nosotros decimos amar a nuestros hijos y a veces ese amor nos ciega, que en lugar de querer corregir, a veces toleramos cosas que no debemos de tolerar. El Señor nos ha dado a nuestros hijos como tesoro que nosotros debemos de cuidar, porque no nos pertenecen a nosotros, son herencia de Jehová. Es decir, le pertenecen a Él. Y un día Él va a exigir cuentas de cómo educamos a nuestros hijos. Por lo cual es importante no descuidar el hogar, no descuidar a nuestros hijos. Tener ese cuidado y de encaminarlos en el temor de Dios diariamente. Porque el mundo nos enseña lo contrario. Que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios. Que aunque usted y yo no le vemos, el ojo de Dios siempre está viendo lo que ellos hacen y lo que ellos dicen. Producción, siguiente imagen, por favor, el tiempo avanza.
Hay mucho que ver todavía, gloria a Dios. Con el avance de la tecnología, mencionábamos con lo que es las redes sociales, dimos la libertad, nosotros negamos nuestra propia libertad. Desde hace tiempo están rastreando nuestros movimientos. Ahora, los acontecimientos de nuestros tiempos, mencionaba esto, iglesia, que como la pregunta que se hizo Jesús, ¿cuál es la señal del fin de los tiempos? ¿Cuál es la señal? Jesús dio la señal de la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, es decir, 40 años después de que Jesús ascendió al cielo. 40 años después de que él ascendió, el templo de Jerusalén fue destruido. Los cristianos fueron perseguidos en Roma. Desde ese tiempo, entonces, cuando recuerde esto, la pregunta de Jesús era, ¿cuál es la señal? ¿Cuándo va a suceder esto? El templo fue destruido en el año 70. En estos últimos años, en estos últimos 100 años, hemos visto entonces la otra señal. Y recuerde que Israel es el reloj de Dios. Todo lo que está aconteciendo hoy tiene que ver con Israel. Siempre que algo sucede, Israel va a cumplir profecías. Y en el año 1948, mayo 14, de año 1948, Israel es establecido como el Estado de Israel. Es decir, después de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, donde habían sufrido el Holocausto en 1945, 3 años después son establecidos como el Estado de Israel. Israel, después establecido en un desierto, empieza a formar, a los judíos empiezan a regresar a Israel. Y Israel ahora empieza a exportar de la nada, es decir, del desierto empiezan ellos a producir cultivos. En el desierto se puede cultivar, no. Pero como Dios ha estado con ellos, han avanzado tecnológicamente, que tienen el mejor ejército en el mundo y la mejor tecnología en el mundo, porque Dios está con Israel. Pero Israel nuevamente es el reloj de Dios. Siguiente imagen. 1948 Israel se vuelve el Estado de Israel. Y acuérdense que lo dije, desde 1950, entre 1948 por ahí así, hasta nuestros tiempos han habido un avance tecnológico el cual no había visto antes en la historia de la humanidad. Siguiente imagen, por favor, eso ya lo hablamos. Desde los rumores de guerra entre Israel y Siria. Isaías 17:1-3. Israel contra Irán, Jeremías 49:34. Siguiente imagen. Todas estas son guerras que ya habían sido dichas en lo que es la Biblia. Y naciones que son perseguidas, porque Jesús dijo también que, que muchos serían muertos por causa de su nombre, los mártires. Y 10 naciones en el Medio Oriente que no pueden gozar de la libertad de culto como usted y yo. Y aún así nos cuesta venir al culto. Pero en 10 naciones en el Medio Oriente no pueden reunirse libremente. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Como los días de Noé, Sodoma y Gomorra, y eso ya lo vimos. Siguiente imagen. Colapso financiero global, punto muy importante. En el año 1208 hubo un colapso en la economía y el mundo le ha costado recuperarse. Con eso, el año pasado no fue nada favorable. El año pasado, cuando la pandemia empezó a pegar en el mundo entero, muchos negocios cerraron, incluso iglesias cerraron para ya nunca volver a abrir. Muchas empresas cerraron y muchas personas quedaron desempleadas. El dólar empezó a perder su valor, el eurodólar de igual manera. Empezó a haber una escasez de monedas. No sé si usted recuerda que ahora tenía que ir a una tienda y llevar efectivo exacto para lo que iba a comprar, porque tal vez no le iban a dar cambio, porque no había monedas. Había una escasez de monedas. Todo esto, iglesia, ha ido con un propósito. Siguiente imagen, por favor. Con el propósito, siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, vamos a volver ahí. Con el propósito de lo que está sucediendo hoy.
lo que se conoce como criptomoneda. ¿Qué es una criptomoneda? La criptomoneda o moneda virtual es dinero digital, es decir, que no existe en un billete, no es físico. Todo es producido en línea. Usted puede transferir una criptomoneda a alguien en internet sin un intermediario. Ahora, por ejemplo, el dinero que usted y yo tenemos, todo es manejado a través de lo que es conocido como el banco de reserva. Ellos son los que controlan la circulación, cuánto dinero está circulando en lo que es en la nación. Ahora, la criptomoneda no requiere dependencia de ningún país ni de alguna reserva. Simplemente circula. Ahora, ¿cómo es este tipo de moneda? Dos formas es que uno puede tener uso. Algunos pueden crearla. Para crearla no es fácil. Se requiere invertir en mucho, es decir, computadoras de alta potencia, donde solamente una tarjeta de video puede costarle hasta $4,000 y a veces pueden estar hasta 4 para poder crear. Y no es de la noche a la mañana que va a crear. Es decir, que esa computadora tiene que estar prendida día y noche por varios tiempos, a veces hasta más de meses, para poder tal vez llegar a crear una fracción de una criptomoneda. ¿Cuánto ha invertido? En luz, porque genera mucha electricidad. ¿Cuánto ha invertido en construir una computadora así, donde solamente la tarjeta de video, puede ser entre $3,000 a $4,000 y a veces pueden necesitar hasta 4? Se requiere mucho. Ese proceso se conoce como mineros. Por eso la otra parte que muchos están haciendo es mejor invertir en el valor de la moneda y no en sí comprar la moneda o crear la moneda, sino invertir solamente en el valor de la moneda. ¿Cómo funciona esta moneda? Bueno, esta moneda digital no es rastreada, ni tampoco puede ser duplicada. Por ejemplo, una foto, usted puede sacarle copia y sacó una copia idéntica de lo que es la foto. Lo mismo hasta podría ser con el dinero físico. Puede ser hasta falsificado, pero la criptomoneda no puede ser falsificada. Entonces fue una manera de poder hacer transacciones en el internet, en lo que se conocía como el mercado negro. No había registro. La gente lo que hacía era vender y comprar a través de criptomonedas y después convertirla en dólares. El problema es que el dólar después perdió valor. Una sola moneda hoy que llegó a costar en un tiempo, incluso hasta el mes pasado, llegó a costar hasta $62,000. Una sola moneda. Personas que se hicieron ricos de la noche a la mañana cuando compraron bastantes monedas, cuando apenas costaba solamente fracciones de un centavo. Muchos compraron con $100 hasta 5,000 monedas. Y cuando llegó a los miles, esos miles ya valía mucho dinero. Muchos se hicieron millonarios de la noche a la mañana con eso. Muchos sueñan volverse millonarios a través de estas inversiones. Es fácil poderlo hacer. Anteriormente usted tenía que poner su dinero en el banco y no tocarlo por 1 año o 2 para que llegara algún poco de interés que iba a ganar. Hoy, con solamente unas semanas o un mes que lo tenga invertido, puede duplicar su dinero. Por eso hay un gran interés en esto conocido como la criptomoneda. La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos y para evitar los cargos de transacción que tienen que hacerse. Por ejemplo, usted va a hacer un envío a El Salvador, va a enviar $100, va a tener que pagar hasta $8 por enviar esos $100. Entonces usted está eliminando ese costo adicional que está pagando para simplemente enviar lo que tiene que enviarse. Siguiente imagen. Ahora, antes de la siguiente imagen, note esto. La moneda más común, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bitcoin. La moneda digital más famosa es Bitcoin, pero no es la única. Hay bastantes. Bitcoin solamente fue el principio. Quien nació por ahí así en el 2008, si no me equivoco, o 2011, por ahí así, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue una de las primeras monedas. ¿Por qué es tanto el interés en esta moneda? Porque cuando fue creada por sus creadores japoneses,
fue creada con el propósito de inflamación. ¿Sabe lo que significa inflamación? Entre más grande es la demanda, más valor tiene. Entonces, ese fue el propósito de esta moneda. En sus inicios parecía que no iba a ser gran cosa, pero se pudo usar para poder hacer transacciones ilícitas en lo que se conocía como el mercado negro, porque de por cierto, si usted no sabía, el internet en sí que usted ocupa, usted solamente está usando, si acaso, el 10%. El internet es profundo. Hay algo que se le conoce como el deep web o el internet profundo, que el 70% se encuentra en la profundidad, que son cosas que nadie le conviene ver. Y no me refiero a la pornografía, sino satanismo, libremente, ejecuciones, sacrificios y todo tipo de ritual satánico que existe esa basura en la escondido. Personas que son expertos en navegar, que no tienen tiempo que hacer y se meten a hacer cosas y ver. Pero no se dan cuenta que el internet es tan peligroso que usted cuando ingresa a una página, esa página registra su dirección de donde usted está. Y ellos pueden saber quién estuvo viendo esa página, a qué horas estuvo viendo esa página y la dirección de esa persona. Eso es lo que se conoce como dirección del proveedor, IP address, dirección del proveedor. Y conocen muy bien qué máquina se usó. Nota que navegar es peligroso también. Empezó esta moneda a circular con el propósito entonces de hacer acciones ilícitas que no se pudiera arrastrar. Con el tiempo agarró popularidad y ahora existen monedas como Ethereum o Ethereum Classic también que llegan a tener cierto valor grande, o Dogecoin, por ejemplo. Dogecoin fue otra moneda que surgió en el 2013 como una burla. Crear una moneda como una burla, como algo que simplemente un chiste. Tal vez usted lo ha visto en internet, como ese perrito que solamente se queda viendo ahí, de ahí salió ese meme. Como ese perrito que está viendo acá. Y con el tiempo llegó a tener valor. Ahora cuesta hasta 30 centavos. Pues no es nada, pastor. 30 centavos. Lo mismo un día fue Bitcoin. No era nada y de repente surgió. Entonces hay una gran lista de criptomonedas que han surgido. Bitcoin no es la única, tal vez usted no sabía eso, tal vez usted solamente había escuchado Bitcoin y ni siquiera sabía qué es Bitcoin. Pero Bitcoin es solamente el principio. Hay muchas monedas en circulación y la forma que se manejan es a través de una cartera virtual que solamente le pertenece a usted. Siguiente imagen, por favor. Ahora esto se hizo noticia mundial. El Salvador aprueba Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué significa esto? ¿Habrá algún salvadoreño aquí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué mucha gente está en contra del presidente de haber hecho esto? ¿Por qué mucha gente que está en contra de él? Pero le digo esto. El presidente que hoy está en El Salvador, sin duda alguna, podemos decir por todo lo que hemos visto, que él está en el poder porque Dios lo ha puesto en el poder. Porque le ha dado una sabiduría para hablar, para actuar. Recuerde que hablamos de lo que es conocimiento y sabiduría. Ahora, para algunos, pues a simple vista, no parecería un buen momento o algo bueno de poder aprobar como moneda de curso legal en un país que todavía está en la pobreza, donde el 70% de su población no tiene ni cuenta de banco. ¿Cómo sería esto algo bueno que hacer? Bueno, es que hay más todavía que está sucediendo que a veces nosotros ignoramos. El presidente actual en El Salvador ha revelado cosas, hermanos, que están sucediendo en el mundo. Y le digo esto, la vida de él corre peligro. Sí, porque él ha revelado que hay grupos secretos metidos en El Salvador que han controlado como títeres a los políticos que han estado en nuestro país destruyendo a nuestra nación.
incluso en Estados Unidos. Estados Unidos hoy es un enemigo de El Salvador. ¿Cuándo iba a ser eso? Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos se ha levantado en contra de El Salvador. ¿Por qué? Porque llegó a enloquecerlo y estabilizar el control corrupto que tenían los políticos en la nación. Por eso se han levantado en contra de él. Porque un corrupto apoya a otro corrupto. Los demócratas de acá son corruptos en sí. ¿Por qué no? ¿Por qué ve que están apoyando mucho la homosexualidad y el aborto? ¿No va acaso eso en contra de los principios de Dios? ¿Por qué son grandes abogados contra estos principios que van en contra de Dios? De los principios de Dios, perdón. ¿Acaso no es lo que estamos viendo en los tiempos bíblicos donde sacrificaban todavía niños similar a lo que es aborto de niños? Abominación para Dios la homosexualidad, que vimos que fue lo que hizo que descendiera el fuego de Dios sobre Sodoma y Gomorra, pero eso es lo que ellos siguen aprobando. Están en contra entonces de los principios de un hombre que ha puesto a Dios sobre todo en la nación. Por eso ha provocado como enemistad a Estados Unidos. Cuando la nueva asamblea legislativa en su primer día se deshicieron del fiscal general, creo que aquí en inglés le llamarían el Attorney General de El Salvador, y a la Corte Suprema de El Salvador, porque estaban vendidos. Y dijeron que era necesario hacer una limpieza en la asamblea. Y lo hicieron. Y después el mundo internacional brincó. No, ¿cómo puedes hacer eso? Eso no es democracia. Y el presidente, como responde con sabiduría y autoridad, hipócritas, porque no hablaron antes cuando querían hacer lo mismo contra mí. Así les dijo él. Y les dijo, no se metan en cosas que no les conviene, porque esto es interno. ¿Sí? Porque esta es nuestra constitución, no la de ustedes. Les dijo en su cara a los líderes del mundo. ¿Y qué sucede? Bueno, entonces empiezan los demócratas, una representante demócrata a atacar al presidente y el presidente le responde. Y como el presidente no se queda callado y responde sabiamente, ahora después todos los demócratas están en contra del presidente porque ataca a uno, los ataca a todos. Pero él no estaba atacando, él estaba respondiendo y aclarando. ¿Qué sucede entonces? Bueno, entonces la corrupción de este gobierno, ¿qué es lo que viene y hace? Quita la ayuda de lo que es la seguridad, de lo que estaba haciendo el control territorial, que estaban enviando ayuda. ¿Para qué? De enojo, porque estaban en contra de lo que estaban haciendo allá. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Vamos a quitarle la ayuda al Salvador y dársela mejor al pueblo. Mentira, ¿qué hicieron? Se la dieron a asociaciones que pertenecían a Arena y el FMLN. En otras palabras, se lo volvieron a dar a los corruptos, a los mismos de siempre, como dice. Entonces el presidente, como no se queda callado, en este último discurso que usted va a escuchar entre poco, o algunas cosas que tal vez ignoró, que él dice claramente que hay títeres que están jugando detrás de la escena, gobiernos secretos. Esos gobiernos secretos son los que están preparando la llegada del anticristo. Por eso usted está viendo un descontrol completamente en nuestro tiempo. Ahora, ¿por qué el presidente tomaría este movimiento, esta acción de llegar y crear como recurso, como curso legal, la moneda digital? ¿Cuál es el dinero que se maneja en El Salvador? ¿Quién es el dueño del dólar en este momento? ¿Y qué pasa si Estados Unidos dice, ya me enojaste, no va a circular más el dólar en tu país? ¿Qué sucede con El Salvador? No hay ningún tipo de moneda que El Salvador pueda usar porque ya no existe el colón. Se quedó fuera de circulación. Entonces, como este presidente, Dios le ha dado sabiduría y va 2 o 3 pasos más adelante, los quitan el dólar. Tenemos otra manera de seguir circulando entonces. La población no lo ha entendido de esa manera.
que él está actuando bajo la sabiduría que Dios le ha dado. Algunos no lo entienden y esto no es problema, porque una de las cosas es que antes de que entre en acción, no está poniendo o reemplazando el dólar, sino está siendo simplemente adicional en caso que esto llegara a suceder. Porque él sabe que muy bien que ha provocado los corruptos mundialmente. Producción, póngame el video del discurso, por favor. Y quiero que escuche solamente unas palabras de cómo él dice claramente cómo la prensa internacional que está vendida y cómo estos líderes que trabajan en el fondo están accionando. Producción, por favor. Con los años, el Estado amplificó los problemas de muchos para poder mantener e incrementar los beneficios y los privilegios de unos pocos. A eso le llamaban democracia, pero en realidad es cinismo e hipocresía. Durante 200 años, la democracia fue una pantomima. Todo era un teatro. Teníamos elecciones, sí, pero cuando los políticos llegaban al poder se les olvidaba el pueblo. Y a la hora de pedir de nuevo el voto en las siguientes elecciones, venían las mentiras y las falsas promesas otra vez. Así funcionaba el sistema. Sí, ese mismo sistema que algunos todavía defienden, que algunos todavía nos exigen que volvamos a él. A ellos nunca les importó la gente, solo les importaban los votos. A ellos les digo, sigan reclamando por ese sistema que veía en nuestro país como su finca y a nuestra gente como sus peones. Sigan rasgándose las vestiduras porque ya no se pueden enriquecer a costa del pueblo salvadoreño. Sigan intentándolo, pero sepan que a los salvadoreños ya no nos engañan. Nunca más vamos a regresar al sistema que por 2 siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. Nunca más. No se hagan ilusiones. Mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir. En nuestro país siempre hubo un grupo de poder detrás de los gobiernos, ¿o estoy mintiendo? Un gobierno invisible detrás, que nadie eligió. Lo vimos con la derecha, que tenía detrás a la oligarquía, y lo vimos con la izquierda, que supuestamente venía del pueblo y terminó sirviendo a la misma oligarquía. Con el tiempo descubrimos que los dos eran caras diferentes de la misma moneda. Esa oligarquía todavía tiene mucho poder, porque aún controla el aparato ideológico del Estado. El aparato ideológico siempre ha sido hipócrita, pero no por eso no es poderoso. Ahora, haciendo uso de él, hacen creer que deberíamos regresar a como era antes. O sea que antes estábamos bien. O sea que las viejas instituciones sí resolvían los problemas de los salvadoreños. Íbamos en el camino correcto en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Claro que no. Por tantos años, ese aparato ideológico nos hizo creer que hay 2 tipos de seres humanos. El que vale algo y el que no. El que merece justicia y el que no. Por eso la anterior sala de lo constitucional les daba resoluciones expresas en 24 horas a unos y tardaban 20 años sin resolver a otros. ¿Era eso democracia? Claro que no. La justicia se representa como una mujer que tiene los ojos vendados, porque protege a todos, sin distinción. Tiene una espada, porque es fuerte, y tiene una balanza, porque es justa. Pero ninguna de esas 3 cosas aplicaba para nuestro país, ¿o sí? Porque la justicia, aquí en El Salvador, nunca ha protegido a todos, porque nunca ha sido fuerte con los que tiene que serlo y porque nunca ha sido justa. A diferencia de todo eso, detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía.
No hay juntas militares y mucho menos una comandancia guerrillera dándole órdenes y diciéndole lo que tiene que hacer, como todos los presidentes anteriores. Este gobernante que ustedes ven acá sí tiene un grupo de poder detrás de él, pero ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño. Por eso es que nuestros adversarios no nos entienden. Incluso algunos en la comunidad internacional se confunden. No entienden a quién representamos. Es extraño para ellos ver un gobierno que no representa ningún grupo de poder fáctico, más que el pueblo mismo. Es extraño para ellos que detrás de este gobierno no haya nadie dando órdenes. En la mayoría de países, incluso, los gobiernos también se deben a alguien, a financistas, a élites económicas, a comandancias partidarias o con algún grupo con el que tienen que quedar bien. Nosotros no nos debemos a nadie, ni debemos quedar bien con nadie, más que con Dios y con el pueblo salvadoreño. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien, producción. Gracias. ¿Notó cómo de una manera sutil él señala a los que trabajan en las sombras? ¿Sabía que uno de los discursos del presidente Kennedy en Estados Unidos, uno de sus últimos discursos fue señalando a estas entidades secretas que operan en las sombras? ¿Qué sucedió después con el presidente Kennedy? Fue eliminado. Misteriosamente el FBI sabía días antes, porque se había puesto una denuncia, que el presidente Kennedy sería asesinado. ¿Por qué no actuó? Si acaso no es uno de los mejores grupos de agencia de inteligencia en todo Estados Unidos. ¿Por qué no creyeron a esa denuncia? Y segundo, el hombre que fue acusado de haberlo matado al presidente Kennedy, 24 horas solamente al salir de la comandancia, fue asesinado por otro hombre llamado Jack Kirby. Así es como operan ellos. Cuando hay una amenaza, simplemente la eliminan. El presidente de El Salvador, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, el presidente de El Salvador está delatando mucho de lo que está sucediendo, no solamente en su país, sino en la comunidad internacional. Cómo ellos están operando en las sombras, controlando todo. Note que las familias más poderosas del mundo controlan tanto las armas como la medicina. ¿Acaso no son esos dos problemas que estamos teniendo? ¿Conflictos armados y epidemias? Es parte de lo que está sucediendo. Producción, por favor, una de las últimas imágenes. Ya estamos terminando. El tiempo ha transcurrido y espero que se haya gozado. Son las voces No, alarmadas siguiente de imagen, marineros póngale pausa, por favor. estadounidenses Pausa, registrando por en su favor. radar. Eso todavía no. Siguiente imagen de la presentación, por favor. Había una imagen más allí después de lo que era la criptomoneda, producción. La Reserva Federal está planeando en mover esfuerzos en crear. Note, eso es una página de noticias en estos tiempos. La Reserva Federal, que es la que está encargada de que el dinero circule. El lavado de dinero es cuando las personas no reportan lo que tienen que reportar en cuanto a su dinero, ingresos. Muchos lo que hacen es esconderlo, el dinero ya no circula. Entonces lo que estamos viendo es que en la Reserva Federal, al ver cómo está funcionando esta criptomoneda, están planeando ahora en digitalizar el dinero en Estados Unidos. ¿Por qué? El dólar ha perdido valor. Había escasez de monedas, como habíamos mencionado. El Salvador fue el primer país, y eso fue noticia mundial, el primer país en adaptar como recurso legal una moneda que no había sido con ese propósito de ser creada para que circulara como algo digital, algo como de la vida cotidiana en una nación.
El Salvador se ha vuelto en la primera nación en hacerlo. Ahora algunos se preocupan, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser si sube ¿cómo se llama? De valor o baja de valor. Entonces, uno va a quedar, ¿cómo se llama? Va a perder, ¿no? El gobierno de El Salvador, ellos están trabajando para poder traer una solución. Es decir, que casi instantáneamente convertir en dólar lo que es el dinero digital para la persona. Es decir, pagó digitalmente, pero inmediatamente recibir en dólares el valor. Es decir, nunca no lo perderá, al menos que quiera invertirlo. Eso ya está en el usuario. Pero el gobierno federal de Estados Unidos actualmente está trabajando en digitalizar o crear su propia moneda virtual. China, otro país grande, ya está trabajando en crear su moneda. Pero ¿cuál es el propósito? A diferencia del Bitcoin, una moneda que se controla. Es decir, aquella no se puede controlar, no tiene rastreo. Pero creemos una moneda nosotros que usted pueda usar y podamos saber dónde compró, cómo pagó, cómo lo hizo, a quién le pagó, por qué lo hizo. Podamos entonces rastrear todo su movimiento. Los países hoy están tratando de digitalizar la moneda. Próximo paso, una moneda mundial, una moneda digital que no le pertenece a nadie en cuanto a Reserva Federal. Todos los países ahora accionando bajo una sola moneda, porque todas las demás economías grandes como el dólar y eurodólar han perdido su valor. Nota a qué pasos estamos hoy de lo que está por suceder. Todo lo que está sucediendo en nuestros tiempos, hermanos, es cuestión de doctrinar primero a la población. La Biblia dice claramente en cuanto a la marca de la bestia. Algunos dicen, no, pues la vacuna es la marca de la bestia. Mentiras, eso es ignorancia decirlo. Nos lleva a eso, eso sí. Porque primero tenemos que ser doctrinados. Las cosas no van a suceder de la noche a la mañana. Igual como la homosexualidad no se adaptó de la noche a la mañana. Pasaron años para que la población fuera acostumbrándose. Eso es normal. La población después lo viene y lo acepta en la comunidad como algo normal. Pero no fue de la noche a la mañana que sucedió. Pasó un tiempo de doctrinación donde la persona después empieza a verlo como algo normal. Lo mismo con estos sistemas que nosotros conocemos, que la Biblia dice, la marca de la bestia. Para eso entonces la iglesia no está. Pero tiene que haber un proceso de doctrinación. ¿Y cómo? Uno, pues, las vacunas es una forma. Lo otro, el control. ¿Sabe? Cuando el domingo pasado decíamos, cuando usted va a entrar a un lugar, no puede entrar ni a una tienda, ni a un restaurante, ni en cualquier otro lugar comercial, sin que antes le midan la temperatura. ¿Y cómo se la miden en Estados Unidos? En la frente. En El Salvador se la miden en la mano y en otros países también. Es decir, en la frente o en la mano. ¿No le trae algún recuerdo a usted de lo que la Biblia dice? Entonces lo que está sucediendo es que estamos siendo doctrinados a estas situaciones que están por venir. Porque pronto, muy pronto, el que ha de venir, vendrá. El dinero digitalizado, ahora que circula en todos los países. Qué tremendo. Siguiente imagen y esta será la última. Lo que hablábamos temprano. Las iglesias y denominaciones que están aceptando el pecado de la homosexualidad como algo inclusivo. Ahora ya hasta pastores que están levantándose como homosexuales. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia nos dice, amada iglesia, en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Y la palabra del Señor nos dice, velad en todo tiempo orando.
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay muchas cosas que se aproximan, hay mucho más que hablar. Hoy, con el tiempo ha corrido, pero hemos llegado a poder explicar un poco de las cosas que están sucediendo. Próxima semana estaremos viendo el fenómeno ovni. Parece locura. Algunos dirán, ¿cómo hablar de esas cosas en la iglesia? Son cosas que están sucediendo en nuestros tiempos. Y veremos también lo que es ángeles y demonios, lo que la Biblia dice correctamente en cuanto a estos fenómenos que están sucediendo y cómo tienen que ver con los tiempos postreros. Recuerde que hablamos de la ciencia atea, la ciencia que nega a Dios. Y todo quiere llevarnos a ese rumbo. Una de las últimas imágenes que quería enseñarle, me pasé, Alondra, para atrás, por favor, la última imagen. Para atrás todavía. Para atrás. Con esto termino. Estados Unidos, la Fuerza Armada de Estados Unidos, sacó un reporte de entrenamiento que daba a sus soldados de grupos religiosos extremistas. Y yo no sé si usted puede ver cuál es el número uno más peligroso para ellos. El grupo peligroso número uno para ellos, cristianos evangélicos en Estados Unidos. Esto es una realidad. Imagínense, más todavía que el Ku Klux Klan, más que estos otros grupos musulmanes terroristas, consideran a los cristianos evangélicos como el más peligroso. Eso significa que si hay alguien operando en las sombras, entonces, para ponerlos en contra de la iglesia, póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por habernos hablado, Señor, a través de esta enseñanza. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que están sucediendo en nuestros tiempos. Y es que es momento que tu iglesia, Señor, esté alerta. Señor, yo te pido por la vida de todos los que hoy nos hemos congregado. Ayúdanos a estar alerta, Señor. Las cosas que están sucediendo en nuestros tiempos son peligrosas. Debemos de abrir los ojos, Señor, y estar alerta, Dios mío, de estar bien contigo, Señor, porque tu rapto es inminente y no queremos quedarnos, Señor, el día que tú vengas. Lo peor que puede llegar a suceder a este mundo, Señor, o lo peor que nos pueda suceder a nosotros en este mundo, es morir sin ti o quedarnos, Señor, el día que tú vengas por tu pueblo.